Listos. Bueno, muchachos, un saludo. Entonces, como ustedes saben, hoy es el parcial. ¿Cómo se va a presentar ese parcial? Muy sencillo. Eh, Decidí no sacarles teoría porque en parciales anteriores de estadística, no sé si es que la teoría la confunde y pues tampoco yo hago las preguntas tan sencillas. O sea, yo las trato como para que ustedes las analicen, las interpreten bien. Entonces decidí más bien desarrollar solamente un problema, ¿sí? Como el taller, el que ustedes hicieron, ¿sí? El que es para hoy, ese donde está el ejercicio, que les di unos datos. Ojo, muchachos, si se lo digo, digamos, para que lo tengan en cuenta. Lo primero que yo voy a leer es el enunciado, ¿sí? Porque la parte estadística, pues relativamente no es tan compleja, pero lo que yo quiero es que ustedes me interpreten bien, por ejemplo, los análisis de frecuencia y la conclusión. ¿Listos? Si ustedes hacen bien eso y más la parte estadística, pues ganan sus 5. Pero si el enunciado está así como regular y como que no hay así como mayor sentido, entonces, pues lógicamente pues va a bajar la nota. Les decía, consta de una sola pregunta, ¿sí? Y entonces es una sola imagen, en la cual también voy a enviárselas por WhatsApp a las 7:30 de la noche. No se preocupen, yo se las envío. Por si acaso tienen problemas de internet, ¿sí? Que me comentaba aquí su compañero que tenía de pronto falencias de conectividad. Entonces, yo les envío esa imagen, ustedes la descargan, ¿sí? Y lo solucionan y antes de las 10:30 de la noche me la suben ahí mismo a Moodle. Tienen que subir el documento. ¿Listos? ¿Qué les agradezco, muchachos? Uno, que si me van a enviar fotos, ¿sí? Le bajen la resolución a la cámara, pero pues que las imágenes de todas maneras se vean y que ojalá utilicen un programa para escanear, ¿sí? Con eso baja la resolución de las imágenes y el documento no queda tan pesado. Ojalá queden alineadas. Lo que pasa es que ustedes saben, por ejemplo, si envían 5, 10 o 15 imágenes, por decir algo, las adjuntaron ahí en Moodle, eh, a mí me llegan en desorden. Entonces, no entiendo, digamos, este fue el primer punto, este fue el sí. Por eso, entonces, les agradezco que envíen solo un documento adjuntando las imágenes. Eh, ¿Qué es importante también? Que es el formato que ustedes deseen. Profe, que yo hice mi parcial en Excel. Súbanlo en Excel. Lo pueden subir en Excel. ¿Listos? Que no, profe, yo lo decidí hacer en Word. Entonces lo hice en Excel y lo copié a Word. No hay problema. ¿Sí? Word, PDF, Excel, el formato que ustedes deseen. Lo importante, vuelvo y les repito, es que si van a escanear fotos, o sea, que les saquen foto a lo que van desarrollando en su cuaderno o en una hoja de examen, que eso sí estén alineadas y que sean fácil de verlas. ¿Listos? Es eso. El parcial, vuelvo y repito, no pregunta, sino, o consta de una sola pregunta, ¿sí? Y esa pregunta es esa imagen. Entonces, son 50 datos que tienen que organizarlos en 5 intervalos y hacer lo mismo, hacer la tabla de frecuencias, hacer los dos gráficos, ¿cierto? El de barras, el circular, análisis de frecuencias, ¿sí? Eso sí, los análisis de frecuencias son muy importantes, las medidas de tendencia central de datos no agrupados y también la conclusión, ¿sí? Es muy importante que ustedes eh, hagan la conclusión. ¿Por qué? Pues porque en realidad el estudio estadístico necesita después esa conclusión como tal. Entonces, aquí les voy a compartir eh, el problemita que hicimos, ¿cierto? Por si tienen alguna duda, por si tienen alguna inquietud. Yo pensaba explicarles hoy un tema nuevo, pero yo dije, no, ¿para qué los confundo? Ustedes de pronto ya vienen estudiados y pues al de pronto cambiarles el tema o algo, de pronto se confunden. Esto de estadística descriptiva, realmente tenemos una tutoría más, ¿sí? Una noche más y la terminamos. Porque en un solo ejercicio uno abarca bastante. Se dieron cuenta que hicimos varias cosas que están en el módulo. Eso es casi como si hiciéramos una unidad. Entonces, si tienen una duda, alguna inquietud, muchachos, es el momento para que me lo pregunten. ¿Sí? Puede ser en la presentación del parcial.
Ah, y no se les vaya a olvidar confirmar asistencia en Q10. ¿Quiénes no tienen habilitada la plataforma? ¿Todos la tienen? ¿Hay alguien que tenga algún inconveniente con la plataforma ahorita? Ah, bueno, entonces eso significa, perdón, eso significa que voy a recibir todos los trabajos. Eh, entonces, preguntas ahora sí de Sí, yo le acá. tengo. Es Cuénteme, que Mauricio. su merced dice que los gráficos en diagrama de barras y, ¿cómo fue? Los otros, Y el circular. el circular, o sea, toca los dos, Sí, señor. Si quieren, bueno, como porque la... es que yo Cuénteme, Mauricio. en el trabajo pues solo anexé uno, el circular, no pensé que tocara, o bueno, pues creo que es lo mismo, ¿no? Ah, no, no, si hizo uno no hay problema, Mauricio. Me Pero aquí en refiero el para el tiene- parcial. Sí me hice entender, Mauricio, es para el parcial el que pido dos gráficos. sí, sí, señor, pero es que, bueno, es que hay varios de barras, profe, ¿puede ser cualquiera de esos? Los que ustedes a bien convengan. ¿Listo? Ah, De todas maneras, ahorita voy a hacer uno por si acaso sí, que tienen señor. alguna duda. Listo, Vale. Mauricio. Eh, ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta respecto a la presentación del parcial? Profe, yo tengo otra. Profe, yo tengo una pregunta, es que lo que pasa y sucede que yo ayer abandoné las clases, la clase pasada fue por lo del accidente, ahí yo cómo hago. Pero Ángel, pues sí, yo sé y complicado, pero hace 8 días, ¿cierto? Y estaban las grabaciones. Cuénteme qué pasó. Sí, entonces, porque yo esa misma noche subí las grabaciones. Pues sí, entonces, bueno, pues, ¿a qué se refiere Ángel? ¿Al parcial o al taller? A ambos, profe. ¿Quién habló, Aló, Ángel? aló. Aló, Ángel, listos. Ángel, usted me pregunta que el parcial del taller. No, pues el parcial sí es el parcial. Bueno, espere, miramos aquí el chat a ver si fue que me escribió. De pronto tiene problemas. Ay, como que sí, profesor, tengo inconvenientes. Esto está molestando el micrófono. Ah, ok. Eh, Ángel, de pronto el taller y eso, pero en el parcial sí me queda complicado. El parcial sí es difícil porque ustedes saben que hay algo que se llama supletorio y yo no puedo pasarme, digamos, las directrices o el reglamento de la universidad. Entonces, respecto al parcial, pues sí me queda como complicado. Tocaría que me lo autorizaran para que lo presenten en una fecha que no es la establecida. ¿Sí? Porque ya ustedes saben cómo es, ya ustedes en el semestre que van, ustedes ya saben cómo funciona esto. Entonces, cualquier cosa, Ángel, yo ahorita me comunico con la ingeniera Margaret y pues le pregunto, ¿cierto? ¿Usted radicó alguna excusa allá en la parte administrativa? Si quiere, escriba en el chat, Ángel. Radicó, no señor, graves por ese lado. Porque lo primero que nos piden es eso, ¿sí? Si está radicado, si está entonces se les informa a los demás. Bueno, ahorita miramos esa situación. Eh, sí, Ángel, pero podías hacerlo virtual, no necesitabas ir hasta allá. Bueno, listos. Bueno, muchachos, entonces, vamos a alguna otra duda, por favor, respecto a la presentación del parcial. Sí, profe, ¿los análisis de frecuencia los que uno quiera o tiene algún número específico? Bueno, listos. Bueno, entonces ahora sí vamos a explicarles así rápidamente algunas cositas que quedaron, de pronto que tengan dudas. Eh, la idea es que los análisis de frecuencia, ¿sí? Como lo dije en su momento, los hagan como de los datos más representativos.
¿sí? Por ejemplo, yo miro acá n sub i, que es la frecuencia absoluta simple, y me estoy dando cuenta que el 7 es el mayor y el menor es el 2, ¿cierto? N sub 5. N sub 4 es el 7. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, que les sirve esos dos para hallar su conclusión, pues hállenlos, ¿sí? Pero la idea es que me hagan análisis de frecuencia, por lo menos unas 3, ojalá hagan unas 5, ¿sí? Y que las hagan de diferentes variables, o sea, no que me hagan las 5 de porcentaje, ¿sí? Que el 15% de los estudiantes evaluaron el servicio de la cafetería entre 0 y 2, no, ojalá hagan una acumulada para que ustedes me muestren la diferencia entre las acumuladas y las simples. ¿Listos? Jayman Borges me pregunta, cuénteme, Jayman. Profe, o sea que nosotros hacemos lo que es la parte, una que demuestre lo positivo, cómo se evalúa la cafetería y una donde se evalúe lo deficiente. Póngale cuidado, Jayman. O sea, en general, cuando ustedes vayan a hallar análisis de resultados, ¿cierto? Porque es que realmente este análisis de frecuencia es como un análisis de resultados. Se recomienda que saquen los resultados como más notorios de los demás, ¿sí? Es decir, como el dato mayor y el dato menor. Y lo que les estoy diciendo para el parcial es que ojalá me la saquen de diferentes frecuencias, o sea, que no me hallen las 3 o 4 de la misma frecuencia, es decir, de la misma toda n sub i o h sub i, no, sino que me haga, por ejemplo, unas 2 de n sub i, una de n i mayúscula, una de frecuencia relativa y unas 2 de porcentual. Bueno, eso respecto a los análisis de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es que yo puedo, o sea, el proceso en estadística, digamos, tiene primero la recolección de datos, ¿sí? Es decir, recogerlos, agruparlos si es necesario, porque yo puedo hacer un estudio estadístico sin necesidad de esta tabla de frecuencias. Por ejemplo, cuando necesito hacer un estudio estadístico así como rápido, entonces simplemente yo puedo pasar, miren, a las medidas de tendencia central. Yo saqué estas medidas de tendencia central sin necesidad de hallar la tabla de frecuencias. Pero que si yo quiero unas medidas de tendencia central más de mayor fiabilidad, ¿sí? Entonces ya las hallo de la tabla de frecuencias, que eso pues no lo hemos visto. Entonces, lo primero son los datos, ¿cierto? Y pues lógicamente esos datos tienen que ir justificados y por eso es importante el enunciado. Ahora, de acuerdo al comportamiento de los datos, es cuando yo paso a los resultados. Los resultados son estos que están acá. Pero lo que les voy a pedir es el análisis de esos resultados para que me lleven a una conclusión. Que si esa conclusión ustedes me la quieren justificar con los análisis de frecuencia, con las medidas de tendencia central, ¿cierto? Con cualquiera de esas dos es válido. Si lo hacen con los dos, pues mucho mejor. Otra cosa importante, de pronto no sé si se los dije en la tutoría anterior, que estos criterios son modificables, ¿sí? Ustedes pueden colocar otros criterios. Ustedes pueden inventar otro enunciado. O sea, eso queda al libre albedrío de ustedes. Bueno, entonces, ¿qué debe tener el parcial? La ficha técnica. Es decir, si ustedes no hacen un buen enunciado, ¿sí? Si ustedes no hacen un buen enunciado, pues ¿qué sucede? Pues no van a poder sacar su ficha técnica, porque tienen que sacar población, muestra, variable estadística. Bueno, el número de intervalos, pues ya se los di, pero para poder hallar esto, la amplitud del intervalo o marca de clase, tienen que hacer esta formulita, entonces necesitan el dato mayor y el dato menor. Es eso. Ahora, ¿cómo sacamos los gráficos? Entonces, digamos, yo quiero sacar los gráficos con n sub i, un diagrama de barras. Y entonces Mauricio me preguntaba, profe, hay varios, hay una variedad, la que ustedes prefieran.
Entonces, yo señalo estos, ¿cierto? Los intervalos y n sub i. Y simplemente aquí le digo, perdón, corro esto que me salen los comandos del Zoom. Le escribo acá insertar, ¿sí? Y aquí aparecen varios, el que ustedes quieran, ¿sí? Puede ser en 3D, puede ser cilíndrico, bueno, el cónico no se lo recomiendo mucho, ni el piramidal o el pirámide. Realmente, digamos, cuando ustedes tengan que sustentar, no es por uno ser parte del común ni nada, pero es que los diagramas de barras o de columnas son más fáciles de visualizar la información. Entonces, por ejemplo, yo escogí este, ¿sí? Y ya si ustedes quieren cambiarle colorcitos, si ustedes quieren marcar los ejes, aquí por ejemplo, ¿qué iría en este eje? Pues intervalos, ¿cierto? Esta es la frecuencia absoluta simple, pero si ustedes la quieren colocar aquí frecuencia de conteo, pues lo marcan. Si ustedes quieren colocar aquí los numeritos o los porcentajes de cada columna, ¿cierto? De cada barra, perdón, pues lo pueden hacer. Eso queda el color, lo que ustedes prefieran. Ese lo pueden hacer, ¿sí? Que es el de barras. Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para graficar este h sub i? Entonces, yo llego y coloco acá, ¿sí? Con este h sub i, ¿sí? Y lo mismo. Entonces, coloco acá insertar y coloco diagrama circular. Puede ser el que ustedes prefieran, en tercera dimensión, en segunda dimensión, como ustedes quieran. Bueno, aquí me apareció sin título porque no lo señalé como debe ser. Venga, lo señalamos bien. Acá y acá. ¿Listos? Y ahora sí, insertar y diagrama circular. Listos, ahora sí vieron que ahora sí me apareció H sub I. Entonces, esto en un diagrama circular se llaman convenciones. Y estas convenciones, pues no es otra cosa que relacionar el gráfico con la información. Entonces, por ejemplo, este azulito que es de 0 hasta 2, este es de 2,1 hasta 4, este de 4,1 hasta 6, y ahí pues automáticamente viene el porcentaje. Que si ustedes quieren colocar los numeritos acá, listo, colóquenlos, no hay problema. Con esos dos gráficos que ustedes me hagan, con esos están bien. Hay unos gráficos, ¿sí? Que ya son más específicos. Por ejemplo, este gráfico, el gráfico de dispersión, ¿sí? Entonces, este gráfico ya pues empezamos a analizar respecto a la media y ya pues no nos va a servir para interpretar va a ser muy clara la información, ¿sí? Porque lo que estamos es, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese gráfico de dispersión pues es mejor no hacerlo. Espere que aquí hay uno el diagrama, bueno, este es el Profe, octogonal, el radial, por ejemplo este radial, ¿sí? Ya interpretar este gráfico, no me lo vayan a hacer. ¿Por qué? Porque no lo van a entender muy bien. ¿Listos? No es difícil, ¿sí? No es que sea difícil, no, ¿para qué? Pero tienen como, yo les decía a ustedes, todos los gráficos estadísticos tienen como unos lineamientos, ¿sí? Que se deben seguir para poderlos interpretar. Bueno, alguien quería participar por ahí. yo, profe, qué pena. Es que yo en el gráfico que hice en el trabajo, pues seleccioné todo y lo mandé en un solo gráfico. Y pues aquí le salía bueno, como una copita y donde uno podía seleccionar pues ya la frecuencia simple, frecuencia Ah, sí. acumulada. También se puede para no hacerlo uno por uno, o sí, No, no hay pues problema. lo ideal, Mauricio, es que un gráfico no quede tan saturado de información, ¿sí? Lo No, ideal, profe, no, claro, solamente que cuando le dan la lupita, pues uno selecciona pues la que desea mirar, ¿no? Si es bien sí, la sí, frecuencia absoluta simple, pero no va a quedar saturado, va cambiando a medida que uno le va dando ahí. sí, No sé si puede hacer. sí, sí, pues yo me refiero a que, digamos, eh, lo importante es que la información, cuando ustedes la vayan a explicar, ¿sí? No tengan muchos datos, sino ojalá lo más importante.
Para eso son los gráficos. Si no, pues no tendrían pues como su razón de ser. Bueno, y aparte de Mauricio, creo que alguien más iba a preguntar algo. No, nadie más. Creo que. Entonces las más importantes serían la frecuencia simple y la frecuencia relativa simple, ¿cierto? N minúscula y HI minúscula. ¿Sí? Como Pues las- por el momento, pues esta es de las más importantes, pero en realidad todas son importantes, ¿no? ¿Qué pasa si yo grafico la acumulada? Pues ya me va a quedar diferente, ¿no? Entonces yo les recomiendo que grafiquen solamente las simples. Las acumuladas se hacen en otro tipo de gráficos. Listo. Bueno, eh, por ejemplo, ¿qué pasa si yo grafico una acumulada? Mire, véanlo y lo verá lo que sucede. Vamos acá, ahora sí ya. Insertemos uno acá y pongamos este que es el más usual. Y entonces siempre vamos a tener algo así. Y eso no me está mostrando la información como yo la quiero, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque yo podría estar diciendo o estar interpretando mal los datos que la mayor parte de los estudiantes evaluaron el servicio entre 8, 1 y 10. ¿Por qué? Pues porque es la barra más alta, ¿sí? Pero resulta que eso no es cierto, ¿sí? Entonces, para las acumuladas ya nos sirven, son los histogramas. Pero bueno, eso no lo han visto, entonces por eso les recomiendo que hagan solamente las simples, ¿listos? Y las porcentual. Entonces, cualquiera de esos tres, escojan uno para hacer. Bueno, Una nomás de esas. Pensé que, no las- ¿cuánto de Mauricio? que pensé que tocaba graficar las tres. No, 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 con dos gráficos basta. Bueno, muchachos, entonces, pues esto ya prácticamente se va a acabar. La idea es que echen una repasadita ahorita en estos minutos. Yo no sé por qué esta se me acabó tan rápido esta videoconferencia. Si tienen alguna duda, por favor me la preguntan por WhatsApp. ¿Listos? Sí, señor. Bueno. Voy a ver si llegó alguien más. No llegó. Pedro Chaparro, no llegó, ¿no? No ha llegado. Bueno, ya los que están. Entonces, Ángel, bueno, ahorita le escribo por WhatsApp. ¿Listos? Para ver qué se puede cuadrar, pero pues la idea es colaborarle sin que tenga inconvenientes después de pronto para subir notas o algo, porque el parcial sí es inmodificable. El trabajo, pues la verdad, yo califico puntualidad, pero tenemos plazo para entregarlo hasta el final del semestre prácticamente. ¿Por qué? Eh, Porque la nota se va a ver reflejada en el 30% en el seguimiento. Eh, Sin embargo, yo califico puntualidad, ¿sí? Porque si les coloco un plazo, pues es para que ojalá me estudien para el parcial, ¿sí? Pues porque el parcial va a salir lo mismo. Bueno, muchachos, yo creo que dejémoslo entonces por el momento así, cualquier duda por el WhatsApp. Entonces, ahorita a las 7:30 también les subo la imagen al WhatsApp. ¿Listos? Sí, señor. Muchachos, que saquen 5 entonces. Ojo con esos enunciados, problemitas buenos, no me van a salir problemitas así. O sea, el enunciado bien chévere con las conclusiones, ¿listo? Bueno, chao muchachos, nos vemos entonces.